Bendiciones, mis queridos hermanos y hermanas en el Señor. Mi nombre es Ariel Céspedes Vargas y hoy 15 de enero la Iglesia celebra el día de San Pablo el primer ermitaño. Escuchemos qué podemos aprender de San Pablo. La vida de este santo fue escrita por el gran sabio San Jerónimo en el año 400. Nació hacia el año 228 en Tebaida, una región que se queda junto al río Nilo en Egipto, y que tenía por capital a la ciudad de Tebas. Fue bien educado por sus padres, aprendió griego y bastante cultura egipcia, pero a los 14 años quedó huérfano. Era bondadoso y muy piadoso, y amaba enormemente a su religión. En el año 250 estalló la persecución de Decio, que trataba no tanto de que los cristianos llegaban a ser mártires, sino de hacerlos renegar de su religión. Pablo se vio ante estos dos peligros: o renegar de su fe y conservar su finca y su casa, o ser atormentado con tan diabólica astucia que lograban acobardar y lo hicieron pasarse al paganismo con tal de no perder sus bienes y no tener que sufrir más torturas. Como veía que muchos cristianos renegaban por miedo, y él no sentía con la fuerza suficiente su voluntad para ser capaz de sufrir toda clase de tormentos sin renunciar a sus creencias, dispuso más bien esconderse. Era prudente. Pero un cuñado suyo que deseaba quedarse con sus bienes fue y lo denunció ante las autoridades. Entonces Pablo huyó al desierto. Allá encontró unas cavernas donde varios siglos antes los esclavos de la reina Cleopatra fabricaban monedas. Escogió por vivienda una de esas cuevas, cerca de la cual había una fuente de agua y una palmera. Las hojas de la palmera le proporcionaban vestido, sus dátiles le servían de alimento y la fuente de agua calmaba la sed. Al principio el pensamiento de Pablo era quedarse por allí únicamente el tiempo que durara la persecución, pero luego se dio cuenta de que en la soledad del desierto podía hablar tranquilamente a Dios y escucharle tan claramente los mensajes que Él le enviaba desde el cielo, que decidió quedarse allí para siempre y no volver a la ciudad jamás, donde tantos peligros había de ofender a nuestro Señor. Se propuso ayudar al mundo no con negocios y palabras, sino con penitencias y oraciones por la conversión de los pecadores. Dice San Jerónimo que cuando la palmera no tenía dátiles, cada día venía un cuervo y le traía medio pan, y con eso vivía nuestro santo ermitaño. La Iglesia llama ermitaño al que pasa la vida en una ermita, o sea, en una habitación solitaria y retirada del mundo y de otras habitaciones. Después de pasar allí en el desierto, orando y ayunando, meditando por más de 70 años seguidos, ya creía que moriría sin volver a ver rostros humanos y sin ser conocido por nadie, cuando Dios dispuso cumplir aquellas palabras que dijo a Cristo: «Todo el que se humilla será engrandecido», y sucedió que en aquel desierto había otro ermitaño haciendo penitencia, era San Antonio Abad, y una vez este santo le vino la tentación de creer que él era el ermitaño más antiguo que había en el mundo, y una noche oyó en sus sueños que le decían: «Hay otro penitente más antiguo que tú, emprende un viaje y lograrás encontrarlo». Antonio madrugó a partir de ese viaje y después de caminar horas y horas llegó a la puerta de la cueva donde vivía Pablo. Al oír ruido afuera, creyó que era una fiera que se acercaba y tapó la entrada con una piedra. Antonio llamó por muy largo rato, suplicándole que le moviera la piedra para poder saludarlo. Al fin, Pablo salió y los dos santos, sin haberse visto nunca antes, se saludaron cada uno por sus respectivos nombres. Luego se arrodillaron y dieron gracias a Dios, y en ese momento llegó el cuervo trayendo un pan entero. Entonces Pablo exclamó: «Mira cómo es Dios de bueno. Cada día manda medio pan, pero como hoy has venido tú, el Señor me envía un pan entero». Se pusieron a discutir quién debía partir el pan, porque este honor le correspondía al más digno, y cada uno se creía más indigno que el otro. Al fin decidieron que lo partirían tirando cada uno de un extremo del pan. Después bajaron a la fuente y bebieron agua cristalina. Era todo el alimento que tomaban en 24 horas, medio pan y un poco de agua.
y después de charlar de cosas espirituales, pasaron toda la noche en oración. A la mañana siguiente, Pablo anunció a Antonio que se sentía que iba a morir y le dijo: «Vete a tu monasterio y me traes el manto que San Atanasio, el gran obispo, te regaló. Quiero que me amortajen con ese manto». San Antonio se admiró de que Pablo supiera que San Atanasio le hubiera regalado ese manto y fue a traerlo, pero temía que al volver lo pudiera encontrar muerto. Cuando ya venía de vuelta, contempló en una visión que el alma de Pablo subía al cielo rodeado de apóstoles y ángeles y exclamó: «Pablo, Pablo, ¿por qué te fuiste sin decirme adiós? Lástima que tan tarde te conocí y tan pronto te perdí». Después, Antonio dirá a sus monjes: «Yo soy un pobre pecador, pero en el desierto conocí a uno que era tan santo como Juan el Bautista». Era Pablo el ermitaño. Cuando llegó a la cueva, encontró el cadáver del santo arrodillado, con los ojos mirando al cielo y los brazos en cruz. Parecía que estuviera rezando, pero al oírle ni siquiera respirar, se acercó y vio que estaba muerto. Murió en la ocupación en la cual había dedicado mayor parte de las horas de su vida: orar al Señor. Antonio se preguntaba cómo haría para cavar una sepultura allí si no tenía herramientas, pero de pronto oyó que se acercaban 2 leones como con muestras de tristeza y respeto, y ellos con sus garras cavaron una tumba entre las arenas y fueron, y allí depositó San Antonio el cadáver de su amigo Pablo. San Pablo murió en el año 342 cuando tenía 113 años. Y llevaba 90 años orando y haciendo penitencia en el desierto por la salvación del mundo. Se le llama el primer ermitaño por haber sido el primero que se fue a un desierto a vivir totalmente retirado del mundo, dedicado a la oración y a la meditación. San Antonio conservó siempre con enorme respeto las vestiduras de Pablo hechas de hojas de palmera, y él mismo se vestiría con ellas en las grandes festividades. Es por eso que hoy es el día de San Pablo, el primer ermitaño. Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor, de San Pablo, el primer ermitaño, tenemos tú y yo muchas cosas que aprender, pero lo primero es que tenemos que dedicar tiempo a la oración. Hermanos y hermanas, te puedes pasar toda la vida hablando con el mundo y de nada te sirve, pero si hablas 1 minuto con el Señor, te va a servir para toda la vida. No pierdas tu vida hablando con el mundo, dedica unas horas al Señor y gánate toda la vida en la presencia del Señor. Hoy es un gran día para tú y yo sacar tiempo para escuchar la voz del Señor, para hablar con Él. Hoy proponte no acostarte sin antes dedicar unos minutos a hablar con el Señor. Para hablar con Él tienes que hacerlo como con tu amigo, con tu mejor amigo, y ese es Jesús. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que en este día nos ayude a imitar a San Pablo, el primer ermitaño, que quiso apartarse del mundo para acercarse al Señor. Bendiciones. Gracias por escuchar a Ariel Céspedes. No olvides compartir y suscribirte en este canal.